El romanticismo y el realismo son movimientos que se contraponen, pero ambos surgen de una necesidad social, la libertad. El romanticismo surgió en Alemania a finales del siglo XVIII. Los movimientos sociales en el mundo que influyeron fueron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Surgieron la pintura paisajista al aire libre, pinturas históricas. El artista decidía qué pintar o qué arte hacer dependiendo de su estado de ánimo. Plasmaban fantasía, gusto por lo exótico, utilizaban más colores y luz. El realismo surge en Francia en la primera mitad del siglo XIX tras la Revolución Burguesa de 1848. Es lo opuesto al romanticismo, no evade la realidad, es objetivo y sus obras son lo más apegado a la realidad. Paisaje rural, la vida cotidiana, retratar el quehacer de las personas. El romanticismo. Algunas de las características del romanticismo fueron que pretendía la exaltación de la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo. La belleza clásica como referencia estética suprema cede su espacio a la noción de lo sublime. En el romanticismo, el nacionalismo fue la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad, es decir, el romanticismo no solo buscaba al yo, sino al nosotros, que lo justificaba. Por ello, acudía con frecuencia a la cultura popular como fuente de inspiración y sentía una nostalgia por el pasado. En las artes plásticas destacan los siguientes artistas. En la pintura está Caspar David Friedrich, nacido en Greifswald el 5 de septiembre de 1774. Fragmento del Caminante sobre el mar de nubes, 1818. Otro pintor destacado fue Eugène Delacroix, nacido en Charenton-Saint-Maurice, Francia, el 26 de abril de 1798. En la escultura destacó Antoine-Louis Barye, nacido en París el 24 de septiembre de 1795. Jaguar devorando una liebre. Francois Rude nació en Dijon el 4 de enero de 1784. Busto de la Pérouse, 1828. Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuentetodos el 30 de marzo de 1746. Capricho número 43. El sueño de la razón produce monstruos. En la arquitectura destacó Charles Garnier, el cual fue el principal arquitecto de la época. Construye la Ópera de París y es el máximo exponente de la burguesía francesa. Eugène Viollet-le-Duc fue otro de los arquitectos destacados y es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, sobre todo gracias a sus estudios de la arquitectura medieval. Restaura la Catedral de Notre-Dame de París y la Catedral de Reims. En la música, durante el siglo XIX, los materiales musicales utilizados por los compositores aumentaron considerablemente. Los compositores románticos buscaron tener mayor libertad para diseñar y estructurar su música, y también buscaron una expresión de las emociones más intensa y personal. Entre los autores destacados se encuentran Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin y Franz Peter Schubert. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su obra destacada es la Sinfonía número 9. Por otra parte, tenemos a Franz Peter Schubert, el cual nació en Viena el 31 de enero de 1797. Fue un compositor austriaco de los principios del romanticismo musical. Entre sus obras principales están el Quinteto La Trucha, la Sinfonía Inacabada, la Sinfonía Grande, las tres últimas sonatas para piano, la ópera Fierrabras, entre otras.
Otro gran músico fue Frédéric Chopin, nacido en Czeslaw Wola, que es la actual Polonia, en 1810. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a su aportación. En el extremo opuesto del pianismo orquestal de su contemporáneo Liszt, el compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético, de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Entre sus obras más famosas están la obra concertante o camerística. En la danza, se sustituye el ballet de acción y aparece una nueva expresión de lo lírico, lo exótico y mágico. Se dejan de lado los mitos de la antigua Grecia y se da lugar a la mitología nórdica, llena de elfos y trolls. Es el reinado de la bailarina, pálida y etérea, encarnando la nostalgia y la melancolía, vestida con vaporosas muselinas y coronada con flores del campo. En 1832 se estrena la Sylphide, uno de los más representativos y famosos de los ballets románticos. El teatro. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales, de ahí que casi siempre acabe en tragedia. Otros temas que predominan son la fatalidad y la venganza. Sus principales exponentes son José Zorrilla y Moral, autor del drama romántico Don Juan Tenorio, y Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, que hoy goza de notoriedad por su drama romántico Don Álvaro o La fuerza del sino. Ahora pasaremos al realismo, que es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Aunque antes de esa fecha ya existían representaciones de la realidad y de la vida. No fue hasta ese momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. En las artes plásticas hablaremos primero sobre la pintura realista, que surge como reacción a la pintura romántica. En un contexto de industrialización, el artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. El arte es un medio para denunciar la realidad. Sus máximos representantes fueron Gustave Courbet, 1819-1877. En su obra, los temas más recurrentes estuvieron vinculados con la vida cotidiana, el trabajador, la ciudad y sus calles, la mujer y la muerte. Entierro en Hornas, 1849. Jean-François Millet, 1814-1875. La naturaleza y el paisaje son elementos que estuvieron presentes en su obra. En ella mostró la vida de los campesinos y la gente humilde en una jornada laboral dura. Las espigadoras. Dentro del grabado destacó Honoré Daumier, 1808-1879, por la creación de obras críticas y satíricas sobre la sociedad francesa del siglo XIX. En sus litografías se puso del lado de los más desfavorecidos, de las clases trabajadoras, y entró en conflicto con la clase política. Los trenes del placer, 1864. Una discusión literaria en la Segunda Galería, 1864. Como máximo representante de la escultura tenemos a Jean-Baptiste Carpeaux, con su escultura La danza, y al escultor francés Jules Dalou con su obra El triunfo de la República.
Dentro de la arquitectura están José Paxton, quien fue el ganador del concurso para diseñar la sede de la Gran Exhibición de los Trabajadores Industriales de todo el mundo en 1851. Y Louis Sullivan, que construye uno de los primeros rascacielos que se vale de distintos elementos arquitectónicos para darle una apariencia más vertical. La música en esta época tiene cierta brusquedad en su estructura y logra así un fuerte impacto. En el verismo, la música se doblega totalmente al servicio de la representación de procesos internos y externos. Entre sus características encontramos uso de instrumentos de viento metal, expansión de la orquesta, evocación de ideas o imágenes, música programática y nacionalismo. Como artista destacado está Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta, dramaturgo y teórico músico alemán. Sus óperas están calificadas como dramas musicales. El realismo en teatro representa un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Representadas sobre el escenario, tienen que convencer al público de que la acción que desarrollan podría darse en la vida. Estas obras tienen dos importantes retos. Una es alcanzar la elevación de espíritu y expresión, y otra, conseguir el efecto dramático sin perder la sensación de naturalidad. Los vestuarios y escenografías rigurosos y fieles a la realidad tenderían precisamente a proporcionar esta sensación ilusoria de estar contemplando algo que sucede. En la danza, el centro geográfico en cuanto a creación e innovación pasó de París a San Petersburgo, donde el ballet imperial alcanzó cotas de gran brillantez. La figura principal en la conformación del ballet ruso fue Marius Petipa, que introdujo un tipo de coreografía narrativa donde es la propia danza la que cuenta la historia. Hizo ballets más largos de hasta 5 actos, convirtiendo el ballet en un gran espectáculo, con deslumbrantes puestas en escena. A nivel popular, el baile más famoso de la época fue el can-can, mientras que en España surgieron la habanera y el chotis. En conclusión, el carácter revolucionario del romanticismo es incuestionable. Supone una ruptura con una tradición, con un orden anterior y con una jerarquía de valores culturales y sociales, en nombre de una libertad auténtica. Se proyecta en todas las artes y constituye la esencia de la modernidad. El romanticismo significó un cambio de gusto de la época y de las teorías estéticas de la creación. Podemos ver claramente que lo que adquiere relevancia son los sentimientos que se transmiten. Es un periodo donde se destaca bastante lo que nos distingue de las demás razas, lo que nos hace ser seres humanos, que es la razón, esa capacidad de pensar y de sentir, y en este caso de transformar y representar lo que sentimos de una manera muy bella llamada arte. El romanticismo significó un cambio de gusto de la época y de las teorías estéticas de la creación. Se busca acercarse más al humano, alejarse de la frialdad del no sentir. Busca simpatizar y encarnarse en el otro, ya que busca no solo al individuo, sino a una comunidad. Inspira a conmoverse y reaccionar. El realismo, por otra parte, busca acercarse a la realidad, mostrar al mundo tal cual es. Refleja la realidad tratando de ser lo más objetiva posible, aunque ésta sea dolorosa o no sea el ideal. El realismo no se basa en la belleza, sino que al contrario refleja la realidad del hombre en sus tareas del día a día y las luchas que debe pasar para sobrevivir. Aquí se habla del trabajo, la industria, los problemas sociales, incluso de la muerte. No se teme escandalizar al mostrar sin censura lo que realmente se está viviendo. Finalmente,
Ambas corrientes buscaban empatizar, pero una se apoyaba en lo ficticio, en una realidad más romántica y más esperanzadora, mientras que la otra no mostraba una esperanza, sino que plasmaba tal cual una cruda y diaria realidad de la sociedad.